Este va a ser el último contenido que voy a dar, que va a ser posible de una transposición didáctica, es decir, de poder ser usado en el aula. Me queda una clase más de contenido como tal, que es la de maltrato infantil, que la vamos a ver el lunes que viene. Pero esa clase no es de contenido para que ustedes usen el aula, sino para que ustedes sean mejores profesionales. ¿Bien? Y luego quedará una última clase entre el trabajo regulador y el trabajo promocional, para la propiedad promocional, que es para, digamos así, repasar todo lo que vemos desde una nueva óptica. Es como una clase integradora, crítica, para analizar, bueno, si al final, después de todo esto que estuvimos charlando, tiene sentido o no enseñar ética y ciudadanía. Pero bueno, eso es para la otra clase. Esta clase es la última clase de contenido que puede ser enseñado en las salas. ¿Bien? Recuerda que yo le había dicho que había 3 clases que eran para ustedes como profesionales. Ya vimos una, la de glosario, la primera clase. El lunes que viene la segunda y después está la tercera. Esta clase la dejo siempre para casi el último porque hay una serie de tabúes tradicionales acá en San Juan que ameritan, luego de todo un proceso de aprendizaje sobre qué es la ética y la ciudadanía, poder dárselas. Si yo lo daba al principio, quizás no da el impacto que uno quisiera que dé. Porque esta es la clase de la educación sexual integral para nivel inicial. Lo cual eso, de entrada, si lo vemos de una perspectiva tradicional, uno diría, bueno, no me imagino cómo puede ser eso, ¿no? Porque uno quizás imagina la educación sexual en el secundario, ¿no? Le enseñan a usar, qué sé yo, qué es el profiláctico, los métodos anticonceptivos, las enfermedades sexuales. Bueno, uno se imagina que eso es hasta necesario. Pero en el pensamiento colectivo y común, ESI, en PEI, en jardín, uno dice, bueno, ¿cómo podría ser eso, no? Parecería ser un problema, ¿no? Pensando en las concepciones más tradicionales. Entonces, esta clase se va a encargar de hacer 2 cosas. Primero, explicar qué quiere decir esta noción de educación sexual integral, de qué se habla cuando se habla de eso, qué carajo significa. Para eso vamos a ponernos dentro de la normativa y los lineamientos curriculares, vamos a ver qué dice la ley, un poquito, tampoco tanto, pero lo suficiente para que se entienda. Como cuando hablé un poquito de la ley de educación ambiental integral, para que se entendiera por qué enseñamos ambiente desde ética y ciudadanía, vamos a hacer lo mismo con la sexualidad. Luego vamos a ser muy específicos, vamos a decir qué se enseña y cómo enseñarlo. O sea, sin lugar a tanta aleatoriedad o cuestiones. Voy a decir, se enseña esto y de esta manera. Se enseña esto y de esta manera. Y cada una de estos voy a dar ejemplos de actividad. Así que la mitad de la clase va a ser ejemplos de actividades didácticas sobre cómo enseñar estos contenidos. ¿Se entiende? Es decir, cada contenido que yo voy a decir, inmediatamente voy a dar 1 o 2 ejemplos de cómo enseñarlo. Entonces, si luego se encuentra la situación de tener que enseñarlo si luego se encuentra la situación de ser docentes y por lo tanto está en la situación de tener que enseñarlo, van a poder apelar a lo obvio que son los ejemplos que yo voy a dar, o si ya después quieren innovar, pueden ir más allá, pero el piso, la base va a estar. Entonces, buenas. ¿Su apellido? B. Entonces, y finalmente, la tercera parte de la clase, les voy a dar un pequeñísimo glosario de términos que quizás les convenga saber para poder relacionarse con los padres. ¿Ok? O sea, esto ya no es para enseñar, va a ser como los últimos 5 minutitos de la clase, un glosario de términos a tener en cuenta para evitar problemas, confusiones, metedura de pata,
O sea, errores que van sin mala intención, pero bueno, a veces pueden generar cuestiones más difíciles, ¿no? Así que le voy a dar como una pequeña terminología para que todos la tengan. Entonces, empecemos por el principio, los lineamientos curriculares. Esta cuestión de los lineamientos curriculares viene de la ley 26.150, ¿no? Que es la ley que habíamos hablado, que seguramente ustedes ya ubican, que es la ley de educación sexual integral. ¿Qué dice esta ley? Bueno, esta ley dice que la educación sexual es un escenario, un lugar donde se encuentran muchas cosas. O sea, la sexualidad es un lugar donde se encuentran muchas cosas. ¿Qué cosas me preguntarán ustedes? Bueno, jóvenes y adultos, disciplinas y saberes, cuestiones de responsabilidades y políticas, familias y escuelas, creencias y cosmovisiones. Es decir, la pregunta de la sexualidad tiene muchos flancos, ¿bien? Que son estos que yo acabo de decir, que tiene que ver con familias, escuelas, lo generacional, la cosmovisión, la idea de responsabilidad, la idea de política. Entonces, dado que la sexualidad tiene muchos agentes y muchas dimensiones participando, la educación en la sexualidad tiene que ser muy respetuosa y tratar de mantener la mayor cantidad de información basada en hechos científicos. La idea de integralidad es que entender que educar sobre la sexualidad no es enseñar sobre el coito, sobre la reproducción o sobre el erotismo, sino es enseñar un conjunto de habilidades y un conjunto de saberes. Un conjunto de habilidades y saberes. ¿Sobre qué? Sobre el cuerpo. El concepto sexualidad, más allá de la educación, refiere al cuerpo, al organismo nuestro. No es solamente nuestros órganos sexuales, es todo el cuerpo. La visión, el pelo, la altura, todo el cuerpo y por lo tanto todo lo que el cuerpo está implicado. El cuerpo está implicado en cómo me paro, en cómo me muevo, las ropas que utilizo, la manera en cómo me comunico, el tipo de lenguaje, los acentos, las gestualidades. Y encima todo eso está dentro de distintos contextos de vida, de distintas biografías. Es más, el concepto de biografía, ¿qué es? Es la historia del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de educación sexual integral, estamos tratando de ver cómo generar una relación respetuosa basada en hechos científicos de todas las miradas que hay sobre la sexualidad. Miradas que vienen de la juventud, de la adultez, de distintos saberes, de distintas políticas, desde la familia, desde la escuela, de la sociedad, desde la cultura, etc. Para poder hacer esta integración, ¿me van siguiendo más o menos? Aparece en la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, lo que se conocen como lineamientos curriculares. ¿Qué hace un lineamiento curricular? Bueno, un lineamiento curricular establece justamente un propósito de formación. Usamos esto para aprender esto otro. Eso es un lineamiento. Establece una línea de la currícula, de qué contenidos entran y qué contenidos no van. Todo lineamiento curricular representa un acuerdo, un consenso. ¿Acuerdo entre quiénes? Bueno, entre los pedagogos, los educadores, bien, las instituciones. Entonces, los lineamientos curriculares que establece la ley 26.150 posicionan un marco de formación para los estudiantes. Estos lineamientos aparecen diseñados o presentados con 10 propósitos, 10 lineamientos curriculares. Entonces vamos a mencionar los 10 para que más o menos quede claro. ¿Estamos hasta ahí? El primer lineamiento es el horizonte cultural. La idea es que tenemos que enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes
a poder ampliar su horizonte cultural, que puedan ver todos los derechos y todas las responsabilidades que tienen, que muchas veces por el contexto donde estamos no somos conscientes. Piensen ustedes mismas. Hasta que no vimos los temas de los derechos humanos, había ciertos derechos que quizás no eran conscientes que tenían. Al ser conscientes ahora, han ampliado su horizonte cultural. Ahora son conscientes de ciertas cosas que antes no eran conscientes. El segundo propósito: expresar y valorar las emociones. Aprender a comunicar tus sentimientos. Muchos de nosotros desarrollamos habilidades de comunicación de nuestros sentimientos tropezándonos, porque venimos de un sistema sociocultural donde la familia te establece quién puede hablar sobre sus sentimientos y quién no. Por ejemplo, Argentina, que es bastante machista y misógina, se le enseña a los varones o a los hombres no expresar sus emociones, ¿no? Entonces, la idea de expresar y valorar emociones es que todos tengan las herramientas para poder compartir lo que están sintiendo. ¿Se entiende? La tercera: estimular el enfoque de los derechos humanos. La idea es que la enseñanza tiene que darnos elementos para que nosotros podamos defender mejor las instituciones que nos protegen, las instituciones que protegen nuestros derechos humanos. Porque si yo no conozco mis derechos humanos, no sé qué demandarle o qué exigirle a la sociedad. No puedo decir a la sociedad, esto es injusto o esto atenta contra mis derechos. ¿Entienden? ¿Estamos ahí? El cuarto propósito es el conocimiento del cuerpo. Tenemos que conocer las dimensiones anatómicas y fisiológicas de nuestro cuerpo. Siempre este conocimiento tiene que adecuarse a la edad y al grupo escolar, por supuesto. Pero, el conocimiento del cuerpo es claramente relevante. Muchas personas llegan a la pubertad y no saben por qué están experimentando los cambios que están experimentando. No entienden y se asustan o pueden generar estereotipos y prejuicios. El cuarto propósito se conecta claramente con el quinto, que es la promoción de hábitos de cuidado. Esto tiene que ver con la salud. Cómo aprender a hacer prácticas que mantengan la salud de nuestro cuerpo. ¿Estamos ahí? Sí. El sexto propósito es educar siempre con valores. ¿Qué valores? El valor de la solidaridad, el valor del amor, el valor del respeto. Ser solidarios, aprender a expresar nuestro amor y aprender a respetar mi intimidad, pero también la intimidad de los otros. El séptimo propósito tiene que ver con el conocimiento y el respeto de sí mismo, que tiene que ver con saber hasta dónde puedo hacer ciertas cosas, hasta dónde puedo expresar y hasta dónde puedo dejar que me hagan ciertas cosas. ¿Entienden? Es el conocimiento de los límites. ¿Estamos ahí? El octavo propósito tiene que ver con el desarrollo de competencias de prevención, que tiene que ver con evitar el maltrato infantil, el abuso sexual o la trata de los niños. Este octavo lineamiento curricular no lo vamos a trabajar hoy. ¿Cuándo lo vamos a trabajar? En la clase del lunes, que es del maltrato infantil. Por eso si bien vamos a mencionar algunas cositas, le vamos a dedicar toda una clase a eso. Así que esto lo ponemos en nuestro pinch, en nuestra pared de corcho, le ponemos un pinch, lo dejamos en pausa y queda para la próxima. El noveno propósito, el elemento curricular, tiene que ver con el desarrollo del conocimiento hacia el respeto por la diversidad, a no discriminar lo que es diferente a mí, inclusive a no discriminar aquello que no comparto. Es una de las cuestiones más difíciles de aprender. ¿Cómo no discriminar a los que yo considero que son idiotas? El respeto a la diversidad.
a no discriminar. Y el 10º tiene que ver con el desarrollo de competencias de la verbalización, el poder hablar, poder construir diálogos, el poder compartir, no solamente las emociones, sino también mis aspiraciones, mis intenciones, mis objetivos. ¿Bien? Si prestan atención, todos estos lineamientos curriculares y el espíritu de la ESI, la Educación Sexual Integral, va con esto que yo comentaba hace unas semanas atrás sobre la cuarta generación de los derechos humanos. Son derechos que se están tratando de incorporar a través de leyes particulares para pensar ciertas dimensiones que la tercera generación de los derechos humanos y la tercera generación de los derechos del niño y adolescente no lograron incluir. Ya vimos lo propio con los derechos urbanos, vimos lo propio con los derechos ambientales y ahora vemos lo propio con los derechos sobre la sexualidad. ¿Bien? Ahora, uno me dirá, podría llegar a decir, bueno, está bien, Gabriel, es todo lindo, pero la educación y las clases siguen siendo de alguna manera libres. El docente elige qué dar y elige qué no dar, ¿no? Uno como docente, como profesor, tiene potestad de qué dar. Y yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Hay un conjunto de compromisos internacionales y de compromisos nacionales que nos dan cierta obligatoriedad respecto a los contenidos. Empecemos con los compromisos internacionales. Uno de los primeros compromisos internacionales que tiene Argentina es su firma en el Pacto de los Derechos Humanos de Tercera Generación, 1948, donde Argentina se compromete a proteger los derechos cívicos, por ejemplo, la libertad y no ser discriminado por tu sexo o tu sexualidad. Si nosotros no le enseñamos a nuestros estudiantes justamente a no discriminar sobre la sexualidad, estaríamos fallando a nuestro Pacto de los Derechos Humanos. Pero también está el Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, que se llama el Pacto de San José de Costa Rica porque se firmó ¿en dónde? Muy bien, sí, es fácil el tema de los pactos, que es un pacto donde toda América, todo el continente americano, firmó una responsabilidad y vigilancia de los derechos. Es decir, Argentina tendría que vigilar a todos los demás países de América, y todos los países de América vigilan a Argentina para cumplir los derechos humanos, ¿no? También está un tercer compromiso internacional, la firma en la tercera generación de los derechos de niños y adolescentes de 1989. Y yo acá principalmente quiero destacar un artículo, que es el mismo que yo había señalado. Este artículo lo vamos a poner en pausa hasta la próxima clase de ESI. Yo pongo pinche, yo tengo una pared de corcho y yo voy sacando. Que es el artículo 34. El Estado tiene que proteger contra toda forma de abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes. Si yo no educo a los niños con mecanismos de prevención, como es uno de los objetivos de los lineamientos curriculares, no estaría cumpliendo mi obligación como agente del Estado. ¿Quiénes son agentes del Estado? Ustedes, el profesor es un agente del Estado, ¿no? ¿Se entiende eso? Y por último compromiso internacional está el Convenio de La Haya, que se llama el de La Haya porque se firmó ¿en dónde? En La Haya. En La Haya. ¿Qué es el de La Haya? Un lugar de Centroamérica, que también se firmó en 1989 y produjo un programa de protección y localización de niños, niñas y adolescentes en riesgo ante el maltrato infantil y el abuso sexual. Frente a eso, la ESI justamente es una manera de implementar este programa de protección y localización de niños y niñas y adolescentes, en riesgo ante el maltrato y el abuso infantil. Pero eso es internacional. Ustedes me dicen, a mí lo internacional me chupa un pito, porque yo vivo acá en Argentina, no me importa lo que pasa en otro mundo. Bueno, frente a eso traigo otra serie de compromisos que son nacionales. Por ejemplo, la ley 26.673, ¿la conoce usted? Que es del 2002. 26.673.
que es el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. A nosotros nos interesan principalmente los artículos del 1 al 3, el 1, 2 y 3, porque habla de la necesidad de desarrollar mecanismos que garanticen la igualdad y la no discriminación en la salud sexual. Ustedes conocen este programa, o sea, todos los argentinos conocemos este programa, más por algo simbólico, que es los profilácticos gratuitos en los hospitales, ¿no? Uno de los efectos de este programa es eso, que los profilácticos sean de acceso gratuito. Después está la ley 26.061 del 2005, que habla sobre la protección integral de los derechos de los niños y las leyes generales de educación. Fíjense, la ley 26.061 de 2005 inventa en Argentina el concepto de integral. La educación sexual integral no es que inventa la integridad, ya venía de otra ley unos años antes, que es esta. La protección integral de los derechos de los niños y las leyes generales de educación. Acá es donde se genera la imagen de la educación integral, principalmente los artículos 4, 5, 15, 24, 30 y 31, donde dice que toda política educativa tiene que ser una educación integral, es decir, incorporar todas las dimensiones posibles. ¿Se entiende? Después está una ley que ustedes conocen, la 26.206 del 2006. ¿Cuál es esa ley? La ley de educación que nos rige actualmente. Yo voy a llamar la atención a una cosa acá. Buenas. ¿Cómo es su apellido? Sánchez. Voy a llamar la atención a una cosa. Y le voy a llamar la atención por dos motivos. Uno, porque los y las invito a que lo lean, que es el artículo 67 de esta ley. El artículo 67 declara los derechos y las obligaciones de los docentes. Lean ese artículo por el primer motivo, para que ustedes conozcan cuáles son sus derechos como docentes. ¿Bien? Porque uno dice, esto no se puede hacer docente. Bueno, lean bien los derechos que tienen, también para exigir cosas. Entre este artículo está, por ejemplo, tener la disponibilidad de lugares para dejar niños o niñas a cargo. ¿Bien? Pero acá no me interesa la parte de los derechos, me interesa la parte de las responsabilidades. La responsabilidad dice que el docente está obligado a enseñar el programa educativo vigente. ¿Bien? Y si el programa educativo vigente tiene a la ESI como parte de su propuesta, no es opcional enseñar o no enseñar ESI. No puede decir, no lo voy a hacer. El hecho de no hacerlo es ir en contra de tus obligaciones. Si no lo quieren hacer, que están en todo su derecho no quieren hacerlo, no se dediquen a la docencia. Y sí, porque está faltando a todos. ¿Quieren disfrutar de los derechos que tiene el ser docente? Tiene que cumplir sus responsabilidades, porque es derecho y responsabilidades. En la lógica de todo contrato, te doy esto y vos das esto otro. Entonces no es opcional no enseñarlo. Por más que San Juan históricamente ha tomado una actitud bastante reticente. Y la última ley es la ley que nos convoca. La 26.150, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, principalmente los artículos 1 al 10, que habla de la sistematización de la educación sexual, que se tiene que enseñar desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, tanto en público como en privado. Buenas. ¿Cómo es su apellido? Díaz. Bien. ¿Se entendieron estos compromisos nacionales y internacionales? ¿Se entiende? Yo sé que peco de moralina al decirle que no es opción y es su obligación hacerlo.
Pero si ustedes quieren jugar a este juego de ser docentes, de ser profesores, tienen que aceptar las reglas del juego. Pueden dedicarse a otra cosa. Totalmente. Nadie está obligado. Dudo de que haya existido la cuestión de tu padre fue docente y tu abuelo fue docente y tu bisabuelo fue docente y vas a tener que ser docente. Mayormente no es así. No, sería muy raro que pase eso. Me llamaría la atención. Entonces, dado que han elegido esto, entiendan las consecuencias de sus elecciones. Bien, vamos a lo que importa. Porque asumo que ustedes ya a esta altura sabían todo esto. Quizás no las leyes, pero sabían la obligación de enseñar ESI. Pero quizás no habían dimensionado el rasgo de esta obligación. Entonces vamos a hablar ahora de qué contenido se enseña. Acá es donde yo les digo que voy a señalar cada uno de los contenidos y cómo enseñarlos. Básicamente vamos a responder dos preguntas. ¿Qué enseñar en el nivel inicial de ESI y cómo enseñarlo? Como para que no queden dudas. Primero les voy a dar una definición de sexualidad, que es la que dan los manuales de ESI. La sexualidad es una dimensión humana. Por ejemplo, otra dimensión humana es la mortalidad. Todos los humanos mueren. Todos los humanos tienen sexualidad. Otra dimensión humana es la temporalidad. Todos los humanos tienen un tiempo. Bueno, todos los humanos tienen sexualidad. No existe humano que no tenga sexualidad. Por eso se dice que es una dimensión humana. Todos los humanos, otro ejemplo de dimensión. Todos los humanos tienen espiritualidad. No quiero decir que todos los humanos tienen una religión. Hay humanos que son ateos. La espiritualidad tiene que ver con lo que vos crees. ¿Crees que existe Dios? No crees que existe Dios. Creer que no existe Dios también es una creencia. Eso tiene que ver con la espiritualidad. ¿Se entiende? Entre todas las dimensiones humanas, el conocimiento es otra. Le voy tirando para que sepa que hay muchas. Todos los humanos conocen algo. Bueno, entre todas esas dimensiones hay una que es la que nos interesa a nosotros. ¿Cuál es? La sexualidad. Esta dimensión se expresa de muchas maneras. Se expresa con fantasías, con pensamientos, con deseos, con creencias, con valores, con actitudes, con prácticas, con relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No es necesario que se acuerden todos, tiro algunas como para tener un amplio espectro de todas las cosas en las que pueda haber sexualidad. Por ejemplo, un ejemplo de fantasía de sexualidad es cómo quiero que sea mi cuerpo. ¿Quiero un cuerpo sano? ¿Quiero un cuerpo escultural? Eso es una fantasía. Mi cuerpo, no quiero el cuerpo que tengo ahora, quiero otro cuerpo. O quiero teñirme, no me gusta el color de mi pelo y me lo tiño de violeta. ¿Qué sé yo? Eso es una parte de la fantasía. Después están los deseos. ¿Qué cosas me atraen? ¿Qué cosas yo aspiro? ¿Bien? Después están las creencias. ¿Cómo creo que debo entender eso? ¿Qué entiendo, por ejemplo, lo que es gustoso o lo que es mal gusto? Las actitudes. ¿Cómo me paro o cómo respondo a los cuerpos de los demás o a los diálogos de los demás? Los valores. ¿Qué considero como algo, qué sé yo, que es una buena manera de expresar la sexualidad? Por ejemplo, ¿cómo te vas a vestir así? ¿Qué sé yo? Por darte un ejemplo, ¿no? O esa ropa realza tus ojos, no sé, pensando en cómo uno puede valorar. Y después las relaciones. ¿Con quién me siento más cómodo relacionarme? ¿Con quiénes busco relacionarme? ¿No? Y todas estas cuestiones de expresión están atravesadas por múltiples factores. Lo biológico, por ejemplo, con qué órganos he nacido. Psicológicos, cómo pienso las cuestiones, qué emociones tengo. Socioeconómicos, en qué nivel social estoy y cuánta plata tengo. ¿Se entiende? Culturales, la cultura donde yo estoy, ¿promueve una libertad o es más machista o más discriminadora? Religiosos, ¿no?
éticas. Entonces, la sexualidad, como todas las dimensiones humanas, está atravesada por una complejidad. Y recordemos que la sexualidad no está limitada a los órganos sexuales, está dentro del cuerpo. La sexualidad es nuestro cuerpo y todo lo que está conectado con el cuerpo. ¿Se entiende eso que estoy diciendo, no? Quizás, si no viviera, yo sospecho que si no viviéramos en una cultura como es la occidental, que ha generado una mirada única del cuerpo en términos de lo erótico y lo pornográfico, no nos generaría tanto escándalo la palabra sexualidad. Claro, porque uno escucha sexualidad y lo principio que piensa es el erotismo, por ejemplo en los videos TikTok donde la gente aparece bailando en sus maneras más voluptuosas, ¿no? O en los reels, esas cosas, o en lo directamente pornográfico, la seducción y tener que, no sé. Es un desafío sacar de la mente de la sociedad la idea de que sexual no es solamente eso. Claro, porque se ha creado otra idea, que el sexo vende. Entonces, frente a esa idea, todo lo demás que vaya en contra de esa idea no conviene mantenerlo. Las revistas de moda, las películas que son taquilleras, todo te muestran cuerpos maravillosos, esculturales, que uno tiene que desear o sentirse seducido o ser homologable a ese cuerpo, ¿no? Entonces, y la otra cuestión tiene que ver con que quizás siempre se podría desarrollar otro concepto. Pero bueno, la palabra que tenemos es sexualidad y es la palabra que hay que usar. Lo que tenemos que hacer nosotros es justamente enseñar sobre la sexualidad aprendiendo a diferenciar entre conocimiento y opinión. Nosotros enseñamos conocimiento científicamente fundado, no opiniones. Porque ustedes pueden tener su opinión, tienen todo el derecho de tener la opinión que se les cante. Por ejemplo, pueden opinar que ser homosexual es una elección. Pueden tener esa opinión. Pero esa opinión no va de la mano con los hechos científicos. Y ustedes tienen que enseñar hechos científicos. Ustedes tengan la opinión que quieran. Eso se llama libertad. Pero tienen que enseñar lo que está basado en hechos científicos. ¿Se entiende? Y por lo tanto usar esos conocimientos basados en hechos científicos para poder reconocer malos tratos y actitudes discriminatorias. Entendido esta dimensión de la sexualidad, vamos a entender que en el nivel inicial se enseñan 4 ejes. El conocimiento y cuidado del cuerpo es el primer eje. Desarrollo de habilidades psicosociales es el segundo eje. ¿Espero? ¿Hace cuánto que espera? Yo nunca fui pera. El segundo, desarrollo de habilidades psicosociales. El primero, conocimiento y cuidado del cuerpo. El tercero, desarrollo de comportamiento de autoprotección. Ese es el tercero. De los comportamientos de autoprotección. O autoprotección, la última, ¿para qué? Cuidado del cuerpo, psicosocial, autoprotección, como para hacerlo más reducido. Y el cuarto tiene que ver con exploración del contexto sociocultural. ¿Hasta dónde llegó? ¿Del comportamiento, del tercero? De autoprotección. Exploración. Del contexto sociocultural. ¿Es el cuarto? Es el cuarto. Lo puedo repetir. Conocimiento y exploración del contexto sociocultural. ¿Vamos? Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a explicar. Primero, por qué enseñamos cada eje, o sea, de qué se ocupa cada eje y cómo enseñarlo. Y lo voy a explicar según sala maternal y sala infantil.
¿sí? Para que no haya dudas de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. No sé qué enseñanza la maternal. Bueno, acá tenemos. ¿Sí? Para que nadie me diga nada. Empecemos por el primero. Conocimiento y cuidado del cuerpo. Bueno, ¿por qué enseñamos? Es obvio. Porque la salud es algo imprescindible para el desarrollo de los niños y niñas. Es algo básico. Entonces, si no aprendemos a cuidar nuestro cuerpo, vamos a tener un mal desarrollo. Si aprendemos a cuidar un cuerpo, aprendemos a valorar nuestro cuerpo, aprendemos a respetar nuestro cuerpo. Por eso es importante conocer los nombres de estos cuerpos, cómo se llaman estos cuerpos. ¿Y qué enseñamos? Bueno, enseñamos a poder identificar y valorar positivamente las diferencias físicas. Por ejemplo, qué aspectos nos hacen irrepetibles y qué aspectos nos hacen iguales. ¿No? Y segundo, aprendemos a desarrollar un vocabulario específico sobre las partes del cuerpo. Y una de las cosas que se enseña es sobre el nacimiento. Buenas. ¿Sus apellidos? González Cintia. ¿Y el tuyo? González Micael. Micael. Oh. ¿Tinta Scotch? ¿Los ves? Ahora no, lo voy a ver. O pongamos una silla, no sé. Bien. ¿Quedó claro qué se enseña? Vamos con cómo lo hacemos. Les traigo 3 ejemplos para cada área: jardín maternal y jardín infantil. Empecemos con maternal. Antes de empezar con maternal, un preámbulo. La ESI en maternal se enseña en constante colaboración y cooperación con madre, padre y tutores. Bien, es un trabajo de entre las dos partes. Entonces, lo primero que podríamos hacer es informar a nuestros padres, a la familia. Por ejemplo, hay una encuesta que le podemos enviar, una encuesta sencilla, qué sé yo. Yo tengo unas preguntas que se pueden enviar. 1. ¿Conocen la Ley de Educación Integral, Ley 26.150? 2. ¿Saben de qué se trata? 3. ¿Qué opinan? 4. ¿Les parece necesario trabajarlo desde las edades tempranas? O sea, una pequeña encuesta, ¿no? Y después de esa encuesta se juntan respuestas y se envía lo que se llama una cartilla de ESI. En el manual que yo les he dado para leer, no las páginas, pero al final, en el anexo, está la cartilla que se puede enviar. ¿Bien? Bueno, asumimos que enviamos la cartilla, ¿no? O sea, la primera etapa. Y ahora hacemos una cuestión que se llama la actividad de pedir permiso. ¿Cómo se hace? Tenemos que pensar en qué acciones no pedimos permiso con nuestros estudiantes de jardín maternal. Limpiar la nariz, sacar la campera, limpiar las manos, cambiar el pañal. Entonces, le pedimos en la casa que cada vez que hagan eso, avisen. Voy a hacer tal cosa. Te voy a limpiar la nariz. Y nosotros, cuando nos toque, también lo hacemos. O sea, que lo vean tanto en la familia como lo vean en la sala. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante la idea del aviso? Porque genera un anticipo del suceso. Y ya no es una cuestión de la imposición. No hay que esperar una respuesta de que te dé, sí, a 0. Pero ya se está construyendo un vínculo de respeto. No conecto con el otro cuerpo sin antes comunicarme. ¿Vieron? Piensen las veces que uno se conecta con los bebés y no pide permiso a las cosas, las hace directamente. Obviamente, en la mente de un infante todavía no desarrolló el concepto de permiso. Pero tarde o temprano el concepto de permiso va a llegar. Entonces, si no lo conectamos con el cuerpo,
si no generamos un vínculo senso-afectivo, después es más difícil construirlo. ¿Se entiende? Entonces, esa es la actividad de pedir permiso. ¿Habían pensado una vez en eso? ¿Y cómo no pedimos permiso? Imagínense si yo, o cualquier adulto se acerca a ustedes y le sube la nariz. Exactamente, claro. Bien. Otra de las actividades es una que estuvimos hablando, que es el juego del espejo, ¿no? La importancia de reconocerse a sí mismo. Acá también podemos trabajar con la familia. Nosotros en la sala podemos traer un espejo y presentar al estudiante a una altura más o menos de entre 45 y 60 centímetros. Bueno, eso creo que ya quedó claro a la distancia cuando trabajamos cosas particulares, ¿no? Porque es el campo de visión que tienen los bebés, gracias. Pero aparte de eso, podemos hacer eso y podemos apoyarlo también con la familia. Recordemos que en maternal todo ESI se hace con apoyo en la familia. Entonces, hacemos algo en la sala, previamente o posteriormente hacemos algo o pedimos o solicitamos algo en la familia, ¿no? Eso es muy importante que quede registrado. Porque eso también marca un nuevo vínculo de la familia ESI escuela. Entonces le pedimos a la familia que juegue al juego de las expresiones. Por ejemplo, hacer expresiones exageradas, como abrir los ojos, la boca, que muchas familias lo hacen cuando crían a sus infantes, ¿no? Sacar la lengua, o hacer sonidos, y tratar de que el infante lo imite, ¿no? Entonces, los infantes imitan muy rápido las emociones, los gestos, son una máquina de mímesis, de copia muy, muy veloz. Tal es así que uno se sorprende cuando empiezan a hacer gestos más complicados. Por ejemplo, levantar una ceja o hacer gestos con desaprobación porque ve mucho que alguien hace ese gesto. Decir no, hay un bebé que aprendió a decir no, le preguntas cualquier cosa. Claro, bueno, esos son gestos que se aprenden. La otra actividad es una de las que a mí me gusta, que es la importancia del llanto. ¿De qué? La importancia del llanto, de llorar. Que esto también está basado en una cartilla que está de anexo al documento a leer. Que es la idea de fomentar en la sala y en las casas. Cuando yo digo la cartilla que me hace la familia, ¿no? O sea, eso queda claro. La cartilla dice lo siguiente: el mundo no necesita adultos fuertes. El mundo necesita adultos amados y valorados. Hay un meme que está corriendo que dice: la generación de ahora no quiere un príncipe o una princesa, quiere un perdón de la familia o un abrazo a la familia. Es esta cuestión de el amor y el valor. Entonces, aprender a expresar las emociones, a no sentirse agobiado las emociones y a validar el dolor. Que uno puede llorar y aún así ser fuerte. Lo que la lágrima no es ejemplar de debilidad. ¿Entienden? Bien. En infantil podemos hacer otra cosa. Ya tenemos una situación más verbal, por lo tanto podemos incluir otro tipo de actividades. Por ejemplo, podemos hacer una que creo que la estuvimos charlando, no me acuerdo, sobre lo hecho del niño, que le pedimos a las familias que nos manden entre 4 y 5 fotos, esto siempre con permiso, ¿no?, sobre el crecimiento de nuestros estudiantes, desde que eran bebé hasta ahora. Por suerte con los celulares hay muchas fotos, así que antes era más difícil hacer eso. Y armamos un álbum, que lo llamamos, qué sé yo, mi álbum, y empezamos a ver sobre cómo están vestidos los integrantes de ese álbum, cómo se desplazan, con qué juegan, con qué se alimentan. Y luego de ver eso, le preguntamos a estudiantes cómo se sienten al verse en esas fotos. Por ejemplo, si podían verse felices o no. Porque a veces las fotos, por ejemplo, de los infantes, los bebés, son fotos serias.
y le preguntamos, bueno, si se identifican felices o tristes o enojados o contentos y qué sentimiento les provoca ahora ver esas fotos. ¿No? Entonces ahí empezamos a desarrollar ¿qué? La verbalización emocional. Después está otro juego que se llama siluetas. Esta es muy clásica también. Le damos a cada uno, un estudiante, una hoja o un afiche y tiene que dibujar la silueta de su amigo o su amiga, su compañero o compañera, ¿no? La silueta, la forma, las partes exteriores. Y le decimos que si se animan, dibujen las partes interiores. No es obligación, si se animan. ¿Bien? Luego vemos todos los dibujos, qué sé yo, los ponemos en el pizarrón o donde sea, en un lugar donde se pueda observar, y preguntamos cómo sabemos si una silueta es de mujer o de hombre. ¿Cómo podés saber que esta silueta es de tal cosa? ¿Y cuáles son las partes dibujadas? Luego de eso, nosotros como docentes presentamos nuestro propio dibujo de siluetas, que también está de anexo en la documentación que les he dado. Que es un dibujo con dos siluetas, de un niño y una niña, con el nombre de sus partes: brazo, pierna, cabeza. ¿Ok? Nada más. Y por último, la consabida de dónde vienen los bebés. Se ha probado que en inicial la pregunta más clásica es ¿de dónde vienen los bebés? Y uno de los miedos más tradicionales de docentes es explicarlo. Pero se ha probado que uno no tiene que explicar la reproducción, la relación pene, vagina, eyaculación. Uno tiene que explicar la gestación, ¿no? Los procesos. Y los niños se sienten satisfechos con esa respuesta. No les interesa saber el coito, el acto reproductivo, porque tampoco se lo imaginan, pero sí han visto panzas que han crecido. Entonces eso es lo que quieren saber, ¿qué está pasando ahí? Entonces uno tiene que hablar de lo que está pasando ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay un anexo con imágenes de los periodos de gestación, pero también podemos hacer algo más práctico. Dos cosas. La primera es con un cuentito, Tomasito, que el cuento lo tiene el recursero, no está en anexo, es un cuento que yo he traído. El cuento es, bueno, que Tomasito está... ¿Cómo se llama el cuento? Tomasito. En vez de Tomás, a Tomás le agregás un hito y te queda Tomasito. Tomás está por nacer. Es la historia de Tomás que está en la panza de la madre, ¿no? del sujeto gestante. Y te cuenta todo lo que Tomasito está pensando, ¿no? Es como una historia de todo el desarrollo de la familia. Entonces, después de leer ese cuento, que tiene 5 páginas, tampoco es un cuento muy complicado, uno dice, bueno, ¿dónde está Tomasito? ¿Quién eligió el nombre de Tomasito? ¿Qué le ocurre en cierto momento a Tomasito que estaba en un lugar y de repente está en otro lugar? ¿De dónde sale? ¿Cómo sale? ¿No? Y luego de ese cuento, de esas preguntas, podemos pedirle a nuestros estudiantes que inventen una historia de cómo se sintieron cuando eran bebés y estando en la panza de su sujeto gestante, de su madre. ¿Bien? Pero, acá hay un pero. ¿Y si yo tengo un estudiante adoptado? Tengo otro cuento. ¿Sí? Porque también hay que hablar de la adopción. Que por ser adoptados son menos hijos, menos madres, menos padres. No es así. Los lazos familiares se construyen, no son dados por ellos. Ya vamos a hablar de eso en maltrato infantil. Primero, si podemos invitar a una madre o un padre que ha adoptado que venga a contar, estaría buenísimo. Que cuente cómo fue el proceso. Y si no es posible, tienen un cuento, que también está en el recursero, que se llama Cuéntame otra vez la noche que nací. ¿No? Que es la historia de una nena que es adoptada. Esa es la historia. ¿No? Entonces, la nena
le pide que la madre cuente, y la madre cuenta la historia de cómo ella no podía tener hijos, lo que sea, y trata de generar su familia. Entonces va a un lugar donde se cumplen sueños y deseos, ¿no? Y le cuenta cómo la eligió y cómo se formó, ¿no? Entonces, preguntas que se podemos hacer: ¿por qué la nena le pide a la mamá que le cuente la noche en que nació? ¿Qué le cuenta a su mamá? ¿Por qué la nena no nació en su panza? ¿No? ¿Y a ustedes les gusta escuchar cómo fue el día que nacieron? Esa es una buena pregunta, porque esa pregunta conecta tanto a los que tienen madre y padre adoptivos y madre y padre gestantes, que es que todos queremos conocer de dónde venimos. No importa de dónde venimos. Y todos queremos tener una familia que nos acobije. Entonces no hay diferencia en ese sentido. Entonces ahí tienen. ¿Y el sexo? ¿Dónde está el sexo, la pornografía, el erotismo, la enseñanza de ESI? ¿Dónde está? A mí me prometieron que la ESI era todo pornográfico, por eso no había que enseñarlo. Bueno, como verán, en el primer eje no tenemos nada de eso. ¿Qué sé yo? Quizás los próximos 3 ejes sean más terribles. Pero por ahora, ¿dónde está el sexo? No hay nada de sexo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Segundo eje: competencia y habilidades psicosociales. ¿Por qué enseñamos? Y bueno, porque hay preguntas incómodas que nos cuesta hacer respuestas sencillas de manera honesta. Mayormente las preguntas incómodas tienen que ver con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces nosotros tenemos que tratar de darle siempre a nuestros estudiantes información adecuada, pertinente, con respeto y con diálogo. ¿Y qué enseñamos? Primero, a reconocer las emociones. ¿Qué emociones existen? Segundo, ¿qué podemos hacer con esas emociones? ¿Qué decisiones, qué acciones tomar? Tercero, ¿cómo podemos manejar las emociones negativas como la frustración? Cuarto, ¿cómo podemos construir maneras de convivencia para no generar emociones negativas en los demás o en nosotros mismos? Seguimos. Les traigo 2 ejemplos de qué podemos enseñar en maternal. El primer ejemplo tiene que ver con otra cartilla, que es la crianza respetuosa, que está en el anexo, que nosotros enviamos a nuestras familias, o sea, la familia de nuestros estudiantes, sobre cómo es la crianza respetuosa, sobre cómo respetar las necesidades y los tiempos individuales y cómo poder criar dentro de un clima de amor y felicidad. Y nosotros podemos fortalecerlo dentro de la sala buscando actividades o consignas que digan cómo respetar. Por ejemplo, quizás un ejemplo de mirar y atender, hacer contacto visual con los infantes cuando tratan de comunicarse con nosotros, quizás con comunicaciones preverbales, pero uno prestarle atención en vez de ignorarlos, ¿no? Ese tipo de acciones se pueden hacer. Y segundo es, bueno, ¿cómo nos comunicamos con un bebé, con un niño? ¿Qué tipo de diálogo utilizamos? ¿Qué lenguaje utilizamos? ¿Alguien sabe cómo se le tiene que hablar a los niños, a los bebés? Como se le habla a todos, igual. Claro, sí. Con tu tono de voz común, pero siempre amable, ¿no? Y lo que hay que hacer es narrar las rutinas. Todo lo que se hace con el bebé se narra. Por ejemplo, ahora vamos a hacer la mamadera, o ahora vamos a hacer tal cosa, tal otra. Todo lo que se hace, lo rutinario, tiene que ser narrado. ¿Por qué eso? Bueno, porque eso genera 2 cosas. Primero, muestra una actitud de seguridad y de protección o de contención hacia el niño, porque uno está constantemente interactuando. Y segundo, le da una conexión emocional con el uso de la palabra.
Con las palabras yo puedo comunicar lo que hago, puedo comunicar cómo me siento, puedo comunicar lo que experimento. Si yo estoy generando un vínculo senso-afectivo para luego poder valorar positivamente la verbalización que voy desarrollando como estudiante. ¿Vieron? Narrar las rutinas, mantener la mirada, el contacto visual. ¿Y en infantil? Bueno, ya en infantil podemos ver otras cuestiones. Podemos empezar quizás con los dilemas morales que hemos trabajado. Ahí se puede ver mucho el tema del respeto y los valores. Qué sé yo, que Micaela le roba un autito a Juan, o que un nene le da un beso en el cachete a una nena y a ella se molesta, ¿no? Y frente a eso podemos hacer acento en el conflicto y cómo resolverlo. Bueno, a ver, ¿por qué Juan se siente mal cuando Micaela le roba el autito? Mostramos esa historia. ¿Y por qué creen que llora Juan? Poder reconocer esa situación de dolor. Y la otra es construir pautas de convivencia. Podemos establecer cuestiones comunes. En la sala se camina. Todos tratamos bien al compañero. Nadie comienza a merendar hasta que están todos sentados, ¿no? Pequeñas pautas de convivencia que marquen un ritmo de relación entre nosotros, entre los estudiantes en realidad. ¿Me entienden? ¿Más o menos? ¿Sí? Okay. Tercer eje. ¿Y el sexo? ¿Dónde está el sexo? No hay nada de sexo. No hay nada sobre el sexo. Tercer eje. Los comportamientos de autoprotección. ¿Por qué lo enseñamos? Sí, es claramente obvio. Necesitamos aprender maneras de prevenir situaciones de abuso de la intimidad o de ataque a nuestra autoestima o aquello que denigre nuestra integridad como personas. Entonces, ¿qué enseñamos? La valorización y el respeto de la intimidad propia y la valorización y el respeto de la intimidad de los demás. También enseñamos a poder solicitar ayuda, saber cuándo pedir ayuda y poder distinguir cuándo una interacción física es adecuada y cuándo una interacción física es inadecuada. Y aquí hay una cuestión más, el significado de los secretos. ¿Qué secretos son buenos y qué secretos son malos? Y enseñar la idea de que nadie te puede obligar a guardar un secreto. Si vos no querés guardar un secreto, no tenés que guardarlo. Y he traído 3 ejemplos para cada una de estas cuestiones: maternal e infantil. De vuelta, en maternal, ¿qué hacemos? Trabajamos en la sala y trabajamos en la casa. Entonces le proponemos a la familia que haga un circuito en la casa con, qué sé yo, colchonetas o objetos blandos y que incentiven a el bebé o la bebé que se traslade por la casa, que conozca su casa trasladándose a través de ciertos obstáculos. Y nosotros luego podemos reproducir ese obstáculo, ese circuito de obstáculos blandos en la sala misma, ¿no? Con almohada, con juguetes, con colchas, etc. Otra cosa que podemos hacer también es motivar a la coordinación fina, es decir, le damos ciertos elementos, por ejemplo, vasos y cucharas, para que se muevan o traten de alimentarse. Coordinación mano-boca, sujetar 2 objetos con ambas manos. ¿Bien? Ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver eso con la autoprotección? Bueno, el autocontrol del cuerpo es una base necesaria para poder establecer el límite de mi cuerpo, de mi propio cuerpo, y también una base necesaria para poder huir o escapar si es necesario. Si yo no tengo una coordinación para poder moverme, ¿cómo puedo evitar situaciones peligrosas? Entonces, en los bebés uno tiene que incentivar el desarrollo físico-motriz fino. También podemos hacerlos jugar con juguetes atados que los tienen que empujar o tirar
empujar sillas o desplazarlas, lo que sea. Si ya lo tenemos en actitud de ambulante, gateando, podemos jugar el juego de la persecución, donde hay un perseguidor, por ejemplo, el docente o un peluche, un perseguido y un refugio. La meta es ir al refugio, ¿entiende? Siempre el perseguidor tiene que ser alguien reconocido y de confianza del niño. ¿Por qué? Porque si en un momento se asusta, que se pueda cortar el juego, se pueda quebrar la ilusión y vuelva a la situación de confianza. ¿Entienden? La idea es que garantizar al niño que nada malo va a suceder, que estamos jugando. Es un juego donde la amenaza es una ficción. Pero este juego enseña que hay lugares seguros. Esa es la idea. ¿Ok? Y acá está una actividad que se conecta con lo que habíamos visto en educación ambiental, que es el barro o el agua o el charco. Desarrollo lo sensorio-motriz. No solamente porque jugar con barro en bebés promueve el sistema inmune y la salud y también promueve el control voluntario de esfínteres, sino también que al desarrollar las experiencias sensoriales y la imaginación, le da otra manera de experimentar su cuerpo, de qué sensaciones le son cómodas y qué sensaciones le son incómodas. ¿Entienden? Bueno, ahora vamos a infantil, donde ya tenemos sujetos verbales con los que podemos generar otro tipo de actividades. Fíjense que todas las actividades que yo he dicho no estamos dialogando, no hablando, es todo con lo maternal, es muy práctico. Pero si se piensa, se puede desarrollar. Todo depende de ustedes. Bueno, lo primero que podemos hacer es leer el cuento que está en el recursero Viviana Pregunta, ¿no? La cuestión es así, aparecen dos dibujitos, Ramón y Viviana. Y vemos que en los dibujos Ramón y Viviana están con sus mallas porque están jugando en el río. Pero tienen mallas distintas Ramón y Viviana. Ramón tiene una malla de un solo cuerpo, un pantalón, pero Viviana tiene una malla de dos cuerpos, ¿no? Como una remerita y un pantaloncito. Entonces, nos preguntamos, ¿qué partes tienen cubierto Viviana y Ramón? ¿Por qué creemos que están cubiertos de manera distinta? La idea es conducir el concepto de partes íntimas o partes privadas. Y después preguntar, ¿qué sería la parte íntima? ¿Por qué es parte privada? ¿No? Y desde ahí pensar en qué situaciones se tiene que respetar la intimidad o lo privado. Por ejemplo, si yo voy a hacer pis, ¿estaría bien que me acompañen? No, y todo ese tipo de situaciones. Si yo me estoy bañando, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Yo sé, también dentro de esta cartilla de cuento de Viviana hay situaciones donde está bien ser acompañado. Por ejemplo, si voy al médico y por una cuestión de salud me tengo que desvestir, lo tengo que hacer. Pero lo tengo que hacer ¿con qué? Acompañado de un madre, padre o tutor, ¿no? Porque quizás me tienen que revisar por un problema de salud. Entonces hay que señalar que hay situaciones donde por cuestiones... A ver, es así. Por cuestiones de salud es posible que sea necesario mostrar mi parte íntima porque tengo que ver que esté saludable. Si tengo un sarpullido, si me he lastimado, me he golpeado, lo que sea. Y siempre se hace en compañía de alguien que yo confío. Bueno. El otro ejemplo es el cuento Héctor y los secretos. En el cuento Héctor y los secretos en realidad son dos cuentos. Tenemos el cuento El regalo sorpresa y el cuento Un secreto para abrir la boca bien grande y compartirlo. Así son los dos cuentos. El primer cuento es que
Héctor tiene un regalo de cumpleaños para Damián, pero no se quiere decir. Le compró algo especial, pero Damián sospecha que sabe algo y le pregunta, y Héctor no dice nada. El regalo es una fiesta sorpresa, lo que sea. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el secreto que Héctor tenía para Damián? Entonces podemos pensar qué situaciones parecidas a esta merecía guardar el secreto. ¿Se entiende? Si se ponen a pensar, las situaciones donde merecen guardar secretos son situaciones donde el secreto se revela después. Un regalo que hay que esperar hasta el otro día, o una sorpresa, lo que sea. Aquí hay que reforzar que los secretos siempre se tienen que revelar, y que los secretos que son agradables pueden guardarse por un pequeño periodo de tiempo. Después está la otra historia. Un secreto que puede, para abrir la boca bien grande y contarlo, que es donde el tío de Darío le pide a Darío que guarde un secreto de un juego que hacen entre ellos. Pero Darío no se siente cómodo con ese juego, no le gusta ese juego. No quiere jugar ese juego. Entonces, ¿por qué creen que el tío le pide guardar el secreto? ¿Cómo les parece que se siente Darío al guardar ese secreto? Entonces, luego pensamos, ¿qué tipo de secretos no deben guardarse? Y tenemos que enseñar que cuando tenemos un secreto de esos que no hay que guardar, tenemos que buscar una persona adulta de confianza para contárselo. Y que no tenemos que obedecer en la gente que desconfiamos para guardar secretos. Si yo no confío en vos, no estoy obligado a guardar tu secreto. Y tampoco tenemos que guardar secretos si nos amenazan. Porque quizás yo confiaba antes en vos, pero ahora me amenazás y decís, vos guardaste el secreto. Tampoco las personas que me amenazan merecen ser respetadas para guardar el secreto. Y por última actividad, para el tercer eje, está la actividad ¿qué hago? Podemos mostrar imágenes, inclusive con textos breves, sobre situaciones que nos piden hacer cosas. Yo traje 2, hay como 10, ¿no? Esto está en el anexo, todo esto está en el anexo. Que dice, el médico, con mi mamá o mi papá, me pide que me saque la bombacha para revisarme. ¿Qué hago? Y ahí discutimos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Después, estoy jugando con mis amigos más grandes y me piden que me baje los pantalones y muestre la cola. ¿Qué hago? ¿No? Y ahí discutimos. No, claramente, sí. En la primera sí o no? Estoy en la situación de salud, del médico, entonces, para revisarme. En la segunda, no. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, aquí hay una le enseñamos una regla de autoprotección. No le decimos regla de autoprotección, le enseñamos una regla, que es el decir no. Cuando algo no me gusta, digo no. Y ahí podemos hacer un ejercicio de dramatización, que griten no, que lo saquen a todo pulmón. Todos juntos gritemos no, ¿no? Y gritar. A ver, digan no. Entonces mostrar imágenes y ¿sabes? A ver, digan no, no. El ejercicio de decir no. Y luego, si fortalecemos la idea del refugio, decimos no y nos vamos con la persona que confiamos. A buscar un adulto responsable. No y me voy. No y me voy. Gritar no. ¿Se entiende? Poner el cuerpo, ¿no? Y usarlo. Eso es una protección eso es un comportamiento de autoprotección que se puede enseñar y que más de una vez ha resultado efectivo. Porque los adultos que quizás quieran hacer un maltrato se sorprenden cuando un niño grita. Porque todo adulto que está alrededor presta atención a un niño que grita, por más que uno no quiera. ¿Es así? Bien. ¿Y el sexo? ¿Dónde está la pornografía? No está, ¿bien? No estoy hablando de nada de pornografía. Bueno, el último eje. Exploración del contexto sociocultural. ¿Qué queremos enseñar? Queremos enseñar que nuestros estudiantes no discriminen, que no rechacen la diversidad o el otro por ser diferente. Entonces tenemos que mostrar oportunidades de ampliar la mirada del mundo que puede tener todo niño o niña que nosotros trabajamos por el contexto socioeconómico donde está. Entonces, ¿qué enseñamos? ¿Cómo se organizan las familias?
las diferencias de juegos, a respetar las opiniones de los demás. Y traigo esta vez también 3 ejemplos. Si se fijan, he hecho, 3, 6, 9, 12 ejemplos en total les voy a dar para trabajar ese. 6, no, 12 no, porque 9, 3, 2, 24 ejemplos. 12 para inicial y 12 para maternal y 12 para infantil. O sea, no quieren inventar la pólvora, no quieren hacer nada, pueden hacer cualquiera de estos 24 ejercicios que les estoy dando y cumplen su obligación como docente en enseñar ese. Si se fijan, las cosas que yo he dicho no son muy locas. Bien. Empezamos con lo maternal. El tema del contexto sociocultural. Lo que tenemos que hacer acá quizás es una actividad con distintos objetos. Creamos un espacio, una zona de la sala, con ciertos desafíos, con objetos, bidones, cajas o pelotas. Lo mejor sería si podemos poner los 3, distintos objetos de distintas dimensiones con distinta complejidad de manipulación para un infante que está en situación de ambulante, ¿no? La idea es que estimularlos a mover los objetos, a juntarlos, a separarlos, qué sé yo. Yo estaba pensando en un bidón poner algo adentro, una pelota, poder sacar la pelota dentro del bidón, ¿no? Un bidón de... En una caja, apilar las cajas, ¿no? 2 o 3 cajas. Que los juegos de apilación son muy conocidos. Con pelotas, quizás pelotas con distintas texturas o materiales, pelotas hechas de lana, de plástico, de cuero. O podemos colocar palanganas o frascos con distintos líquidos, qué sé yo, leche, agua. Ahí estamos mostrando distintas texturas o superficialidades que podemos encontrar en el mundo, distintos contextos. Claramente acá no entra directamente en lo sociocultural de manera obvia, pero sí aparece porque son los objetos comunes de nuestra cultura. Agarrar las cosas con las que uno cotidianamente se conecta. Luego está un juego que podemos proponer con la familia, que se llama el juego Eligiendo lo que nos gusta. Entonces le pedimos a nuestras familias que creen 2 sectores de juegos diferentes con cosas diferentes. ¿Bien? O también lo podemos hacer en nuestra propia sala. Entonces tenemos en una sala un grupo de juguetes, en una área de la sala un grupo de juguetes, digamos en la esquina superior izquierda un grupo de juguetes y en la esquina inferior derecha otro grupo de juguetes. ¿Y dónde lo ponemos al infante? En el medio, para que vaya a los juguetes que considera divertido, elegir lo que les gusta. Y después están unos juegos que ustedes ya conocen, el juego del ocultamiento. ¿Lo conocen el juego del ocultamiento? Quizás varios que lo conocen, pero ¿lo conocen? Que es esconder una persona u objeto de distintas maneras. El ocultamiento tiene un juego donde aparece un distanciamiento entre los cuerpos que aparecen y no aparecen, y también nos introduce a un contacto positivo con la oscuridad. El juego del ocultamiento ayuda a no temerle a la oscuridad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque uno está oscuro un tiempo prudencial, seguro, y después vuelve la luz, se esconde, después vuelve. Que esto muestre otro elemento, porque las ciudades no son todas iluminadas. No todo en todos lados está siempre con la misma luz. Esto es un juego de sombras y luces, ¿no? Entonces aprender a poder conectarse con eso. Si se dan cuenta, el tercer eje dentro de maternal es un eje fuertemente conectado a los sentidos. En infantil,
podemos hacer varias cosas. Una de las cosas que podemos hacer es, bueno, tratar de visitar un centro de salud, un hospital, o invitar a alguien de salud, un enfermero, un médico, una médica, que venga a hablar de su trabajo. Entonces le preguntamos a qué se dedican, qué utilizan, qué hacen, ¿no? Y hasta podemos hacer un dibujo sobre eso. Cómo es la salud, cómo se cura a un enfermo. Y después podemos conectarlo con nuestras familias y que las padres, madres o tutores cuenten cómo era antes ir al médico. Y a ver si hay diferencias en cómo es lo que es ahora y lo que era antes. Y estamos generando un conocimiento del contexto sociocultural. Otro elemento que podemos hacer en el jardín maternal es lo que se conecta con educación animal, ética animal, que es cómo entendemos las mascotas, cómo entendemos los animales, ¿no? Y podemos conectarlo también con la educación ambiental integral. ¿Qué hábitat tiene cada uno de estos animales? ¿Dónde tiene que vivir un león o un pez o lo que sea? La idea es tratar de hacer siempre hincapié en cómo viven estos animales en sus grupos, cómo viven con sus familias, qué relaciones establecen. Y por último, un cuento que a mí me gusta, que es el cuento de Dorotea y Miguel, o Miguel, que lo tienen en el recursero, se lo tienen. Dorotea y Miguel son dos hipopótamos que están jugando a los caballeros y las princesas. Entonces Miguel le dice a Dorotea que tiene que ser princesa. Pero Dorotea le dice, no quiero jugar a ser princesa, yo quiero jugar a ser caballero. ¿No? Bueno, después de una pequeña disputa se resuelve y los dos juegan a ser caballeros y si no mal recuerdo, Miguel juega a ser princesa. ¿No? Entonces preguntamos, o sea, ¿qué piensan de lo que la historia? ¿Por qué Dorotea no quería ser princesa? Entonces, de ahí podemos decir, bueno, ¿qué cosas les gusta jugar? ¿Con quiénes? ¿A qué juegan los chicos? ¿A qué juegan las chicas? ¿Con qué juguetes? ¿Qué juegos tenemos juntos sin importar que somos chicos y chicas? Y ahí podemos incorporar otro juego que a mí me gusta, que se llama Todos juegan con todo. ¿Lo comenté ese juego? ¿No? Pero ahora, en el periodo que estoy trabajando, estaban hablando y en cada lugar, la directora se puso a hablar con un chico contándonos que ella se había encontrado un autito. Y les preguntó a los chicos que quiénes son los que juegan con autitos. Ah, está bueno. Los niños le dijeron los varones. Está bien. Y dice, pero las nenas también pueden jugar, ¿no? Y les enseñaba cómo los niños pueden jugar, porque ella es mujer. Y también les preguntó, pero también se encontró una muñeca. ¿Quiénes son los que pueden jugar con muñecas? ¿Las mujeres o los varones? Y los niños le dijeron, las nenas. Pero yo veo que también pueden jugar con los... A ver, Benito llamó... Y lo hizo jugar con mierda. Y lo hizo jugar con los... Entonces sí puede jugar. Todos podemos jugar con todos. No, está buenísimo, sí, ese tipo de actividades están piolas. Es más, la que yo iba a proponer es media similar, que ponemos en la sala juguetes, como en círculos o en cuadrados, decimos, juegue con lo que no juega normalmente. Entonces ponemos, qué sé yo, pelotas, autitos, muñecas, casitas, y tienen que jugar con lo que no juegan. Y luego de un rato estar jugando, le preguntamos cómo se sintieron, si cualquiera puede jugar con cualquier cosa, ¿no? Eso se conecta con lo que vos has dicho. ¡Ya está! ¡Se terminó! ¿Y el sexo? ¿Y el erotismo? ¿Y la pornografía? ¿Dónde está? No está, gente. Hay que perder el miedo de enseñar estas cosas. Todavía queda un miedo que no he logrado disolver, que es qué pasa si me doy cuenta de que un niño fue abusado. Eso lo vamos a hablar el lunes que viene. Así que eso está en nuestra pared de corcho y lo ponemos en pausa.
Entonces yo les prometí una última cosa, pero antes de hablar la última cosa quiero saber si se ha entendido, si hay dudas, si hay preguntas, si hay interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color. ¿Habían pensado en esto de la ESI? ¿Lo sabían? ¿Habían contemplado así? ¿Se imaginaban otra cosa? ¿Creen que lo pueden? No, me imaginaba así. O sea, en otras materias como psicología o sujeto ya hemos hablado parte Bueno. de esto mismo. Buenísimo. Bien. ¿Creen que lo podrían enseñar? ¿Lo podrían aplicar? Sí. ¿Sería posible? Sí. Sin que le tiren una piedra por la cabeza. Bien. Bueno. Mi pequeño diccionario para ustedes. Ustedes, como docentes, se van a conectar con dos cosas. El sujeto, al que van a educar, pero también a los responsables de ese sujeto, a las familias. Y se van a encontrar con una pluralidad y diversidad de familias. Se van a encontrar seguramente con familias que son parte o tienen familiares parte de la comunidad LGBTQ+. Por lo tanto, vamos a dar un pequeño glosario. Primero, ¿qué es LGBTQ+? ¿Saben lo que es LGBTQ+? ¿Qué es? LGBTQ+. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer. ¿Y más? ¿Qué podría ser el más? ¿Qué entraría en el más? Claro, por ejemplo, intersexuales, asexuales, pansexuales. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a lo principal. No hay una sola forma de ser gay o lesbiana. Tampoco existe una sola manera de ser heterosexual. No es que, así son los heterosexuales, así son los homosexuales. Tampoco existe una sola manera de ser varón o mujer. Por ejemplo, nadie cumple el estereotipo de que todo gay es amanerado. Hay gente que es gay y no es amanerado. O todas las lesbianas son machirulas o masculinas. No. Bueno, pero son estereotipos. Usted dice que no, pero existen esos estereotipos o no. La sociedad es así. Los hombres no lloran, las mujeres son débiles. Todos esos estereotipos existen. Nadie entra. Ni siquiera el hombre más macho, pecho peludo, toda la boludez que le quieran poner, logra cumplir el ideal del hombre más hombre. Y la mujer más mujer tampoco. Nadie logra ser exactamente esa imagen. Porque como somos seres humanos, somos seres imperfectos. Y como seres imperfectos no podemos copiar el ideal. Entonces nadie es el 100% eso. El género, hombre o mujer, es una identidad autopercibida. ¿No? ¿Cómo me percibo a mí mismo mi género? Si yo me percibo como mujer, soy mujer. Si me percibo como hombre, soy hombre. Pero acá está el problema que tiene mucha gente, que confunden género con sexo. El sexo es tu órgano, con el órgano que naciste. Con lo biológico. Claro. Naciste con vagina, tenés vagina. Naciste con testículos y pene, tenés testículos y pene. Pero encima, no todos nacen con esos órganos. Hay gente que nace con los dos órganos y hay gente que nace sin ningún órgano. Y no son tan pocos como quisiéramos pensar. ¿No? Entonces, el sexo es tu órgano. Yo tengo este sexo. El género es cómo yo me identifico. Ahora, entendiendo esta idea, vamos a hablar de la diversidad sexual, la identidad de género y el rol de género. ¿Por qué hago esto? Porque quizás se encuentren con familias
Y uno quizás sin mala intención puede meter la pata. Quizás ya lo saben, quizás están totalmente desconstruidos, estaría buenísimo, pero yo no asumo, así que lo enseño. La diversidad sexual se refiere a tu actividad, lo que haces. Básicamente, cómo tenés sexo. Podés tener sexo de manera heterosexual, podés tener sexo de manera homosexual, podés tener sexo de manera bisexual o podés tener sexo de manera asexual. Heterosexual es cuando tengo sexo con alguien de un sexo distinto al mío. Pene con vagina, vagina con pene. ¿Ok? Homosexual es cuando tengo sexo con alguien que tiene mi mismo sexo. Bisexual es cuando lo mismo tener con el mismo o con distinto. Eso es lo que más salen ganando. Porque los heterosexuales tienen la mitad para elegir. De la cantidad de parejas posibles, el heterosexual y el homosexual tienen la mitad. El bisexual tiene completo. Yo creo que lo que más salen ganando son los bisexuales, siempre. En términos de actividad sexual, digo. Tenés la doble chance de tener suerte. Acá tenés una. ¿Viste? Y después están los asexuados que no sienten placer sexual, que no les gusta tener sexo. Que también existen. Ok. Esos son todas actividades sexuales. Pero después están los géneros. Vos podés ser transgénero o cisgénero. Identidad de género, sí. Vamos con cisgénero. Cisgénero es que vos tenés un género acorde a tu sexo. Es decir, si vos tenés sexo femenino, te identificás con género femenino. Eso es cisgénero. Mi percepción de género es igual a mi sexo. Por eso se habla de gente cisgénero. Si ustedes son personas que se sienten cómodas con su sexo, son cisgénero. Se acabó, no hay vuelta. Si sienten incomodidad o no les gusta de alguna forma, siento decirles que son transgénero. A pesar de que sean heterosexuales. El transgénero tiene que ver con que no me siento cómodo con mi sexo, por algún motivo. ¿Qué sé yo? No me gusta mi vagina, no me gusta mi pene, no sé, lo que sea. Y me opero para modificarlo, o me lo decoloro, o me lo coloro, no sé, las cosas que yo pueda hacer sobre mi cuerpo, eso es transgénero. Por eso hay más gente trans de la que la gente quiere reconocer. Uno conoce el estereotipo de trans, pero también hay gente que es trans y no sabe, ¿no? Entonces, transgénero es una disonancia, ¿no? Uno no está de acuerdo con eso. Después está el rol del género. El rol del género puede ser masculino, femenino y queer. El rol del género es algo cultural. Dice, por tener este género, masculino o femenino, tenés que actuar de esta manera. La sociedad dice eso. Por ser mujer tenés que vestirte con pollera. Por ser hombre tenés que vestirte con pantalón. ¿No? Y encima, como es cultural, cambia con el tiempo. En un momento los zapatos de tacos altos eran para hombres. Es más, se inventaron para hombres. Porque eran los jinetes y era un buen instrumento para cabalgar. Después pasó a ser femenino. Al principio el rosado era para hombres porque era conectado con la sangre y la pasión. Y después se pasó a las mujeres. ¿No? Los colores, la vestimenta, lo que es correcto y lo que es incorrecto de género siempre es cultural. ¿No? ¿Se entiende? Antes solamente las mujeres se podían teñir. Era mal visto que un hombre se teñiera. Ahora los hombres se pueden teñir, no hay ningún problema. Entonces, el rol de género depende de la cultura y el momento. Pero todas las culturas se ha encontrado que todas las culturas tienen un género masculino y un femenino. Pero también se encontró que todas las culturas tienen un género que va en contra de estos dos. Es el queer. Queer significa extraño. Que está en contra de eso. Cuando uno no quiere estar en sintonía con el rol de género que le han dado, es queer. Por ejemplo,
¿Cuál es el estereotipo de mujer en Argentina? 90, 90. Bueno, eso es su cuerpo. ¿Qué más? El pelo. Tener el pelo corto. Ok. ¿Y qué más tiene que hacer? Lo que tiene que hacer me Tienes interesa. que quedar en la casa cuidando. Exacto. ¿Qué más? Cuidar a los hijos, trabajar. Muy bien. ¿Están de acuerdo con ese estereotipo? Son queer entonces. Porque al estar en contra del género, están en la otra vereda. Sí. A ver, uno no es 100% queer o 100% femenino, porque lo primero que dije, hay distintas maneras de mostrarse. Uno puede ser en esto queer porque está en contra, dice, yo no nací para querer los hijos de nadie y voy a hacer mi propia vida. Eso es en contra del rol que te da la cultura. Esa actitud es queer. Pero decir, me encanta pintarme las uñas o me encanta el color rosa, bueno, ahí vas a favor de eso. Entonces, acá aparecen todas las combinaciones que ustedes quieran. Yo puedo ser heterosexual, trans y queer. O puedo ser homosexual, cisgénero, porque me siento cómodo con mi sexo, y ser femenino. O sea, yo puedo hacer todas las conexiones que yo quiera acá, las que yo quiera. Uno conoce heterosexual, cisgénero y acorde a eso. Esas son las más que conocen. Pero uno puede mezclarlas como quiera. Yo puedo ser homosexual, cisgénero, es decir, soy homosexual, pero me siento cómodo con mi sexo. Y hasta hago lo que se espera de un hombre. Trabajo, arreglo cosas, me encanta el fútbol. ¿No? Digamos que yo puedo hacer todo esto. O puedo ser homosexual y transgénero. Por ejemplo, me quiero operar y me siento cómodo siendo con los roles de las mujeres. ¿No? Y yo puedo hacer todas las combinaciones que quiera. Pónganse a pensar ustedes que ninguno de nosotros, inclusive yo, somos 100% masculinos, 100% femeninos. Inclusive tampoco uno es 100% homosexual o heterosexual. Porque uno dice, mira qué lindo tipo, mira qué linda mina. Bueno, en ese momento donde vos detectaste algo distinto, tuviste por lo menos un 0,1% de lo otro. Nadie es puro. ¿Ok? Ahora entienden, si te dicen, esta persona es homosexual, y vos decís, pero no parece homosexual, es que vos estás juzgando del rol del género. ¿Entiendes? Y así. ¿Se entendió? ¿Por qué trata dice usted que no seríamos 100% femenino, masculino? Y es que, punto uno, claro, somos seres imperfectos, no hacemos nada perfecto. Punto 2, tomamos decisiones muchas veces que van en contra de lo que nos piden. Por ejemplo, ¿usted usa pantalones? ¿Cómo siendo mujer va a usar pantalones? Las mujeres no pueden usar pantalones. Según nuestra cultura, no. No. Yo sé que esa es una idea tuya de cómo interpretar lo femenino. Está muy bien, vos lo interpretás así, pero por interpretarlo así te estás convirtiendo en eso. Tenés una actitud de resistencia. Está muy bien, usted use lo que quiera. Usted haga lo que quiera, eso es lo importante. Y sepa que al hacerlo va en contra de las normas sociales. No sé, yo no recuerdo que haya información en algún lugar que diga, bueno, la mujer tiene que sí o sí usar pantalones y el hombre ¿Usted reconoce que nuestra sociedad es machista y misógina? es machista. No todos. La sociedad, no dije cada una de las personas, no, dije la sociedad. Y bueno, ¿cuáles son los estándares machistas? Lo que habíamos dicho, la mujer tiene que tener un lugar muy específico, eso es machismo, es horrible. Entonces, frente a eso, si usted está en contra de todas esas ideas, está en contra de los valores sociales. Está teniendo por lo menos un porcentaje de esa actitud. A ver, yo no digo que usted sea 100% queer, digo que todos somos un porcentaje de todo. Y elegimos qué tipo con qué nos sentimos cómodos. Y nunca nos sentimos cómodos todo el tiempo en todos los momentos. Quizás en un momento usted se sentía más femenino, otro momento se sentía menos femenina o más masculino. Por ejemplo, quizás usted dice, yo no espero que venga nadie a arreglarme un foquito luz, lo hago yo.
Y eso es una actitud que puede tener, o todo lo contrario, nada, le pido a mi pareja que lo haga, para eso lo tengo. ¿Qué sé yo? Usted lo decide. Y en ese momento de decisión va tomando estos roles, va generando estas identidades y va considerando estas actividades. ¿Se entiende? Todo el tiempo. Nada está escrito hasta el día que se muere. ¿Qué significa misógino? Misógino. Misógino que odias a las mujeres. Un misógino odia a la mujer porque existe, como un racista odia a una persona por su color de piel. Oh, pero existe. Hay gente que, por ser mujer no te escucho tu opinión, no te escucho. El machista cree que la mujer es de menor nivel. El misógino es algo que odias. Es más terrible. Muy bien. Estamos. Ya tienen el mini diccionario, ya no.